Ahora, el pueblo ruso y ucraniano tiene un origen común. Ambos son pueblos eslavos, primero que todo, la lengua eslava, y los pueblos eslavos se dividen en tres grupos: los eslavos occidentales, checos, polacos; los eslavos del sur, yugoslavos; y los eslavos orientales. Esos eslavos orientales en la Edad Media crean un reino que se llama la Rus medieval. Es fundado por vikingos que venían de Suecia, de un territorio llamado Rus, por eso el territorio se llama Rusia. Con el tiempo este reino se va a destruir, los mongoles lo van a invadir, van a destruir su capital, que era Kiev, y esto separará a esos pueblos eslavos orientales y va a formar tres grupos principales que son los que vemos hoy en día: el pueblo ucraniano, el pueblo bielorruso y el pueblo ruso. Sus lenguas son muy parecidas, tienen ese origen estatal común, pero por diferentes invasiones y por diferentes sucesos de la historia, pues van a tener influencias separadas, y solamente con la creación del Imperio Ruso ya moderno de Pedro el Grande y Catalina la Grande van a reunificarse, pero ya con esas diferencias establecidas. A ver, para entender este conflicto, primero que todo, hay que ir hasta la Edad Media. El problema normalmente es que analizamos la geopolítica en los sucesos de los últimos 10 o 20 años y eso no permite entender nada. Lo primero es que rusos y ucranianos vivieron en el mismo país hasta la llegada de los mongoles. Ese siglo XIII, cuando los mongoles destruyen la Rusia medieval, es un punto central porque marca la separación de ucranianos y rusos y empieza a crear una distinción cultural en este país. Después, cuando llegamos al siglo XVIII, a la época de Pedro el Grande, Catalina la Grande, los rusos del norte intentan recuperar lo que habían perdido tras las invasiones mongolas y empiezan a tratar de conquistar ese sur que ya había vivido durante varios siglos separado del resto de los rusos. En esas regiones de Ucrania, de lo que es hoy en día Ucrania, vivían campesinos militarizados que luchaban contra el Islam, pero que eran libres. Son los cosacos, ¿sí? Esos cosacos van a ser acaparados por el Estado ruso poco a poco e integrados al imperio. Y a esos cosacos y a las tierras de esos cosacos se les va a llamar la Nueva Rusia, que es básicamente lo que es hoy en día Ucrania. Esos son los primeros momentos importantes de cómo salen y vuelven a entrar los ucranianos al Estado ruso. Después de esto, en la Primera Guerra Mundial y en la Revolución Rusa, Lenin y los bolcheviques prometen a los pueblos oprimidos del Imperio Ruso la libertad. Y por eso reconocen una serie de naciones que nunca había reconocido el Estado ruso, entre ellas la nación ucraniana y la lengua ucraniana. Y por eso el país que crean los bolcheviques en 1923 se va a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, países diferentes que se van a unir, ¿sí?, dentro de uno solo. Y eso era un reconocimiento adicional de la particularidad de los ucranianos. Cuando esa Unión Soviética se disuelve en 1991, pues había 15 repúblicas constitutivas, una era ucraniana, y a partir de 1991 entonces Ucrania vivirá como país independiente, ya creando un Estado-nación, sus propias instituciones, pero con un camino no completamente separado de Rusia, pero sí como un Estado independiente. Y eso pues hará que hay una gran diferencia desde 1991 hasta el día de hoy entre el recorrido de ucranianos y rusos en el siglo XXI. A ver, para entender cuál es la importancia de Ucrania para Rusia y para Europa, hay tres maneras de abordar el tema. Uno que es geográfico, otro que es geoestratégico y otro que, digamos, tiene que ver con la diplomacia contemporánea. Cuando uno mira el mapa de Ucrania, tienen que entender que es un vaso comunicante, es un puente entre dos partes del continente euroasiático. Todas las grandes invasiones que ha vivido Europa y muchas invasiones que ha producido Europa en otras partes del mundo han tenido que pasar por ese territorio, que es un lugar de contacto entre los pueblos de la estepa y las civilizaciones del Mediterráneo. Es decir, que es un territorio que muchos imperios han tratado de controlar a lo largo de la historia, y no solamente imperios rusos como Rusia o imperios europeos. Por ahí pasaron griegos, por ahí pasaron romanos, por ahí pasaron bizantinos, otomanos, rusos, polacos. Eso es lo primero, es un lugar de paso entre Europa y el resto del continente. Lo segundo es que Ucrania, tradicionalmente en la mirada rusa de su imperio, es el acceso a los mares cálidos. Rusia es
el país más grande del mundo, pero cuando uno mira las costas de Rusia, todas se congelan durante 6 meses al año. Las únicas que no se congelan son las costas del sur. Y básicamente en el sur hay varios mares, pero solo un mar abierto, que es el Mar Negro, que es las costas de Ucrania. Por eso la importancia de Rusia, porque es la manera de poder tener comercio todo el tiempo y sobre todo es una salida al Mediterráneo. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que Ucrania, realmente para los europeos y los occidentales no tienen ningún interés. O sea, nunca de la manera tan vital como para los rusos. Pero hay una política que nace en la época de Bill Clinton, sobre todo desde los Estados Unidos, y que después se va a consolidar con Bush, y que desarrolló uno de los grandes consejeros de Bush, que era Brzezinski, que fue un diplomático y bueno, una personalidad norteamericana muy importante, que era una política abierta, que se llamaba el rollback. Rollback era sacar a Rusia de Europa, del Cáucaso y de Asia Central. ¿Sí? Y lo decía cuando decíamos que Rusia era nuestro nuevo mejor amigo, en la época de Yeltsin. Entonces, para la OTAN, los Estados Unidos y Europa, Ucrania significa esa punta de lanza de garantizar que nunca más Rusia vuelva a ser un país poderoso en el mundo. Esas son las 3 maneras de abordar la importancia de Ucrania como tal en este contexto. El papel que ha jugado Vladimir Putin en todo esto es obviamente protagónico, pero no es el único protagonista. Realmente acá hay unos sucesos que remontan a 1991 y que tendrían que tener otros responsables como Bill Clinton, como Bush. Pero cuando uno mira lo que ha sucedido desde el 24 de febrero hasta acá, realmente el principal responsable, casi que el único responsable de lo que está sucediendo en Ucrania en términos de bélicos, es Vladimir Putin, porque es el que tomó la decisión de dejar de esgrimir la amenaza de invasión y la convirtió en un hecho. ¿Sí? Y al convertirla en un hecho, Vladimir Putin pues, se convierte en el único responsable de lo que esté sucediendo y lo que vaya a suceder en Ucrania. Y deslegitima todas las responsabilidades que haya lanzado contra los Estados Unidos o contra los europeos en los años anteriores. Esto quiere decir que Vladimir Putin está en una tónica, como dicen los franceses, de una huida hacia adelante. En el momento en el que toma la decisión de invadir Ucrania, no le queda otra opción que seguir adelante en complicar aún más la situación de Ucrania, porque entre más complicada, más puede avanzar hacia adelante y más va a tener campo de lograr lo que está buscando, a mi manera de ver, que es neutralizar a Ucrania y garantizar que la OTAN no se siga expandiendo hacia el oriente. El tema de la diferencia entre la población rusa y ucraniana es central en toda la argumentación de Vladimir Putin para invadir este país. Sé que Vladimir Putin ha dicho que Ucrania como nación no existe, pero realmente dentro de la población rusa, que conozco bien por haber vivido allá, sí hay una diferencia consciente entre estas dos poblaciones. Primero, en términos lingüísticos, la lengua ucraniana es una lengua diferente, con una pronunciación diferente. Y en términos de visión del mundo, en términos de visión de la historia de estos dos pueblos, por lo menos desde el lado ucraniano sí se siente que hay un camino paralelo. Pero más que lo que diga Vladimir Putin, me parece que es ahí donde está la verdadera tragedia, porque si bien hay diferencias, son países y naciones tan cercanas que en Occidente no han sido conscientes que lo que está sucediendo ahorita no es solamente la agresión de un presidente a una nación vecina, sino la ruptura carnal de dos naciones que durante siglos han convivido de manera bastante alegre y bastante cercana. Es decir, acá lo que está sucediendo es la ruptura de familias, de amistades, la ruptura de un pasado común. Es mucho más profundo porque personalmente me ha tocado ver cómo se destruyen familias por el tema de Ucrania y de Rusia. Entonces, sí, son naciones diferentes, pero son mucho más cercanas que cualquier par de países europeos. Es decir, acá estamos viviendo algo que es del nivel de gravedad como si hubiera una guerra entre Cataluña y el resto de España. Algo de ese nivel es lo que está sucediendo y para mí es urgente que los medios de comunicación también anoten esto. Esto no es un tema de dos ejércitos, no, acá hay algo que es mucho más profundo y mucho más histórico. El papel de la Unión Europea y de la OTAN
por lo menos hasta el 24 de febrero, a mi manera de ver, era importantísimo, central. Del 24 para acá es un asunto diferente porque el que ha tomado las acciones ante todo ha sido Vladimir Putin. Pero para entender esta pregunta y para poder dar una respuesta hay que ir a 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, cuando termina el Pacto de Varsovia, que es esa alianza militar rival de la OTAN. En ese momento Rusia se convierte en un país normal, entre comillas, que en Occidente suele interpretarse como un país en vía de occidentalización, ¿no? Normalizar es que actúe como nosotros. Y eso lleva a que empecemos, o que se empiece a ver desde la OTAN a Rusia como un país debilitado. Y los mismos rusos se van a sentir debilitados. Y eso hará que la OTAN empiece a expandirse hacia territorios que normalmente no eran considerados como algo estratégico en la medida que Rusia ya no era un país poderoso y no era un enemigo. La Guerra Fría había terminado. Entonces, desde la perspectiva rusa, que es lo que, como yo podría responder, la OTAN y la Unión Europea tampoco no son esos paladines de la paz, esos paladines del orden mundial, sino que han sido vistos como dos organizaciones que se han extendido paralelamente hasta las fronteras de Rusia, creando un nerviosismo que lleva a tomar decisiones irracionales como las que estamos viendo. ¿A qué me refiero con esto? La OTAN y la Unión Europea han llegado a 150 kilómetros de la segunda ciudad más importante de Rusia, que es San Petersburgo, ¿sí? Y han hecho diferentes maniobras militares como la Operación Anaconda, que es una provocación completamente innecesaria hace unos años. Anaconda, ¿qué quiere decir? Asfixiar. Entonces el mensaje para los rusos es muy claro. Unas operaciones militares que terminaban a pocos metros de la frontera con Rusia, a 150 kilómetros de San Petersburgo. Entonces, desde la perspectiva rusa, la OTAN y la Unión Europea se han extendido en unos territorios que debían haber permanecido neutrales y que, en vez de permanecer neutrales, se han convertido en una punta de lanza para presionar a Rusia y hacer este rollback que decía Brzezinski, esta sacada de Rusia de Europa. Entonces, han llevado a una imposibilidad de dialogar con Vladimir Putin y han creado un sistema aislado del mundo que solo ha encontrado una manera de hacerse oír, y es por medio de la agresión. Y eso es lo que viene sucediendo por lo menos del 2004 para acá con el gobierno ruso. Entonces, a mi manera de ver, sí son eminentemente responsables de lo que está sucediendo desde la perspectiva rusa, pero con esto no quiero decir tampoco que son los culpables de la invasión a Ucrania, ni muchísimo menos. Los posibles desarrollos que tenga este conflicto, pues, son muy variados. Obviamente, hacer futurología es difícil, pero hay diferentes escenarios. Primero que todo, en el caso de Vladimir Putin, una de las soluciones posibles o una de las salidas posibles a lo que estamos viendo es efectivamente que Ucrania se convierta o tenga un estatus de país neutral, casi que desmilitarizado, que le garantice a Rusia que la OTAN y la Unión Europea no se sigan expandiendo. Por el otro lado, vemos desde el punto de vista de la OTAN que realmente ni los europeos ni los Estados Unidos están dispuestos a poner una sola gota de sangre para defender a los ucranianos, y esto lo que hace es incentivar un avance continuo de Vladimir Putin en la complicación de esta situación si no se llega a lo que está exigiendo el Estado ruso, que es esta neutralización de Ucrania. Pero si lo vemos desde un punto de vista mucho más global, acá lo que está sucediendo es que dos posibles aliados están permitiendo que un tercero tenga la vía libre en el mundo, que es China, ¿sí? Porque cuando uno mira el mapa del mundo, el país que más miedo le tiene realmente a los chinos es Rusia. Comparte una frontera gigantesca con China, está en una zona donde demográficamente Rusia es muy débil y China es muy fuerte, y económicamente también. Entonces, en esas relaciones entre Rusia y China, Rusia siempre lleva las de perder, y los Estados Unidos, por concentrarse en en esa lucha frontal también con Rusia, están perdiendo la oportunidad de contener tal vez a los chinos con un aliado
que tendría el mismo interés en hacerlo, que es Rusia. Entonces, realmente el gran ganador de todo lo que estamos viendo es China. China sigue expandiéndose en América Latina, sigue expandiéndose en el África, sigue dominando el continente asiático. Realmente los grandes perdedores son los Estados Unidos, que pues han manejado un discurso que los deja, ¿no?, en una posición difícil de vamos a ayudar, pero realmente no hacemos mayor cosa. Unos rusos, o un gobierno ruso, más bien, que solo tienen una opción y es ir adelante y cada vez arriesgarse más y más. Y unos chinos que están felices en sus asientos viendo cómo esto está sucediendo. Ahora, la importancia de la memoria y del patrimonio audiovisual en la comprensión de este conflicto por el que estamos pasando entre Ucrania y Rusia, a mi manera de ver, es que nos permite sacar una lección de cómo se ha manejado la información y cómo se ha manejado nuestro imaginario a través del tiempo. Estoy convencido que si accedemos a todos estos documentos, vamos a ver ante todo una gran continuidad en la manera como vemos a nuestras sociedades y cómo vemos a los enemigos que hemos creado de estas sociedades. Muy probablemente veremos que las imágenes que se han creado sobre ese otro, sobre esa Rusia, no se han modificado mucho en los últimos 40, 50 años con respecto a lo que tenemos hoy en día. Es más, yo iría más allá. Podríamos viajar hasta el siglo XIX, el siglo XVIII, y las imágenes que tenemos de los rusos y que nos hemos fabricado de los rusos no se han modificado. Porque desde Occidente, para validar nuestras propias sociedades como buenas, objetivamente buenas, hemos necesitado crear una imagen del otro como necesariamente mala. Y esto va desde las películas de Hollywood hasta ese patrimonio audiovisual. Esa idea de mostrar un Moscú oscuro, misterioso, despoblado y lleno de nieve, agresivo tal vez, esa manera de mostrar a sus dirigentes siempre como calculadores, pues nos ayuda a afianzarnos en la bondad de nuestros propios dirigentes. Yo creo que esos documentos son vitales para entender cómo podemos ser críticos con nuestra propia sociedad, no solamente darnos palmaditas en la espalda y saber que los malos siguen siendo los malos y los buenos siguen siendo los buenos, sino por qué la imagen del otro no se ha modificado en tanto tiempo. ¿Realmente el otro sí siempre es el malo y nosotros siempre somos los buenos? Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.